Muchas gracias, Gustavo. Sí, Muy sí, bien. no, gracias a ti por la invitación, Frida. Sí. No, gracias. Bueno, no sé si anda Eulalio por ahí, porque seguiría con lesiones ortopédicas de la columna cervical alta. Y bueno, las preguntas las dejamos Bueno, para más tarde, bueno, después de Eulalio, o si no, igual por el chat se podrán ir haciendo y ya podremos cotejar algunas. Buenas ¿Sabes? noches. Hola, Buenas noches. Hola, Eulalio. hola, doctora, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Igual. Le agradezco a la doctora Frida Medina, titular de ROMAE y presidenta de la Asociación Médica de Magdalena de las Salinas. Le agradezco al doctor Fernando Ruiz Martínez y le agradezco al doctor Gustavo Casas la oportunidad que me otorgan de compartir con ustedes el tema lesiones ortopédicas de la columna cervical alta. Va a ser un placer compartir con todos mis compañeros, maestros, alumnos y en general la población de magdalenos, de Magdalena de las Salinas, la experiencia del equipo de columna del Hospital de Ortopedia, UMAE, doctor Victorio de la Fuente Narváez, en el manejo de lesiones ortopédicas de la columna cervical alta. Las lesiones ortopédicas de la columna cervical alta tienen diversas causas. Se dividen fundamentalmente en condiciones primarias y condiciones secundarias. Las condiciones primarias son fundamentalmente anomalías congénitas que pueden ser de cualquiera de los componentes óseos que conforman la estructura alta de la columna cervical, como lesiones a nivel del occipucio, a nivel del atlas o a nivel del axis. Y las condiciones adquiridas son diversas, las inflamatorias, que son más frecuentes en el servicio de columna ortopédica, que pueden ser por artritis reumatoide, por artritis psoriásica, por espondilitis anquilosante. También puede haber condiciones adquiridas secundarias a tumores primarios o a tumores metastásicos, y con menos frecuencia algunas lesiones degenerativas o secuelas de fracturas. Las condiciones adquiridas traumáticas ya fueron revisadas puntualmente. Por eso voy a pasar a el protocolo de atención del paciente con lesiones ortopédicas de la columna cervical alta. Inicia con los aspectos clínicos, la historia clínica, la exploración física, la anamnesis. Todos estos son componentes muy importantes en el abordaje diagnóstico. Posteriormente es necesario realizar una serie de estudios radiológicos y estudios neurofisiológicos, aunque ustedes saben que los estudios neurofisiológicos son en ocasiones y en muchos de los casos, en la mayoría quizá, para descartar algún otro padecimiento y no tanto para establecer el diagnóstico, porque el diagnóstico de estas lesiones que estamos practicando generalmente se hace clínico y radiológicamente. El cuadro clínico de las lesiones ortopédicas de la columna cervical alta es muy diferente al cuadro clínico de las lesiones de la columna cervical baja y del resto de la columna vertebral, porque hay que observar que esta patología, esta afección de la que estamos hablando, involucra la porción más alta de la médula espinal, parte del bulbo raquídeo, la protuberancia anular inclusive, y entonces hay estructuras de la base del cráneo que pueden estar involucradas, y así el cuadro clínico puede expresarse por dolor, por afección, sí, de la sensibilidad, de la fuerza muscular, como en cualquier lesión de la columna vertebral que involucre tejidos nerviosos. Puede haber signos de motoneurona superior, pero también podemos encontrar algunas alteraciones como disfunción de los nervios craneales, distrés respiratorio e inclusive la muerte, ya que hay que recordar que el centro respiratorio está a nivel del bulbo raquídeo, muy cerca de la zona lesionada en este tipo de patología.
Debemos iniciar el abordaje diagnóstico radiológico con radiografía simple de la columna cervical en proyecciones antero, posterior y lateral. Ustedes pueden observar que ya en las placas simples se dejan ver algunas alteraciones, aunque son no muy claramente percibidas, pero ya se observan algunos detalles que se observan más claramente en la tomografía computarizada. Y para ver el conducto raquídeo, que es uno de los enfoques que tenemos en el paciente ortopédico, requerimos de una resonancia magnética. En esta otra serie de estudios radiológicos podemos ver una serie de alteraciones también anatómicas en la proyección anteroposterior y en la proyección lateral en la placa simple. Y en la tomografía computarizada podemos ver deformidades ya muy puntuales, en este caso en el corte coronal, algunas alteraciones en la relación de la apófisis odontoides con el foramen magno, que son muy visibles, que se observan muy pronunciadas en esta imagen que estoy señalando. Y en la resonancia magnética podemos observar disminución del calibre del conducto raquídeo y algunas alteraciones en la intensidad de la señal, como analizaremos posteriormente. En estas imágenes, que están conformadas por tomografía y resonancia magnética, podemos observar algunas alteraciones. Esta es un caso de una paciente con una lesión traumática que llegó en fase de secuela al hospital. Vemos nosotros una alteración aquí en la apófisis odontoides y en el arco de C1. Vemos en la resonancia magnética, en el corte sagital, una disminución muy severa, muy significativa del calibre del conducto cervical alto, que se observa bastante disminuido en el corte axial. La patología ortopédica de la columna cervical alta comporta dos entidades patológicas fundamentales: la compresión y la inestabilidad. El paciente llega con nosotros generalmente por la compresión, no tanto por la inestabilidad, pero es un componente que no debemos dejar de estudiar. La inestabilidad, que es muy frecuente en lesiones traumáticas, aquí es un componente nada más, un componente de dos: compresión e inestabilidad. Hay una serie de parámetros radiológicos que nos permiten medir el grado de afección, la magnitud de la afección de las lesiones ortopédicas en esta sección, en este segmento de la columna, y que nos permiten también valorar la magnitud. De las líneas que utilizamos más frecuentemente son la línea de Wickenheim, que es una línea que va perpendicular al borde posterior del clivus y pasa por encima de la apófisis odontoides, de tal manera que la apófisis odontoides jamás debe rebasar la línea de Wickenheim. La línea de McRae es una línea que va del opistión al extremo del clivus, y es una línea alta también, es una línea que no debe ser rebasada por la apófisis odontoides. Sin embargo, dos líneas más que voy a mencionar: la línea de Chamberlain, que va del extremo del opistión al borde posterior del paladar duro, es una línea baja, es una línea que, como ustedes pueden observar, ya permite que protruya en condiciones normales el extremo de la apófisis odontoides. Se permite, como normal, 3 a 3.5 milímetros en relación con la línea de Chamberlain, la protrusión del ápice de la apófisis odontoides. Y la línea de McGregor, que es una línea más baja, va del extremo del paladar duro al borde inferior del occipucio. Como es una línea más baja, entonces la apófisis odontoides va a emerger un poco más por encima de esta línea y se acepta hasta unos 4.5 milímetros. Debemos tomar en cuenta también algunas mediciones, como es el intervalo atlanto-odontoideo, que va del borde posterior del arco del atlas hacia una línea marcada en el borde anterior de la apófisis odontoides. Esta estructura, esta zona, debe medir 3 milímetros en adulto y hasta 5 milímetros en niños. Es un poquito más amplio en niños. Pero lo que comporta gran interés
en los pacientes ortopédicos, además de lo que ya mencionamos, es cómo está el diámetro del conducto raquídeo. El diámetro del conducto raquídeo es el espacio que está conformado por una línea que va del borde posterior de la apófisis odontoides a la base de las apófisis espinosas y debe medir en este nivel por lo menos unos 14 milímetros. Abajo de 14 milímetros ya empezamos a pensar en que haya algunas alteraciones compresivas y que se pueden manifestar neurológicamente. También podemos encontrar inestabilidad, como lo había comentado. Esa inestabilidad puede ser de tipo traslacional, longitudinal e inclusive la imaginación basilar. Una vez establecido el diagnóstico con los parámetros clínicos radiológicos que comentamos, debemos decidir entre las opciones de tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes que llegan a nuestra unidad son pacientes que llegan en estadios muy avanzados de la patología, con alteraciones neurológicas ya muy severas, que por lo regular son pacientes que ya no son candidatos a un tratamiento conservador. Sin embargo, en el protocolo de manejo de los pacientes que sí puedan ser candidatos a un tratamiento conservador, es necesario iniciar con una serie de sesiones de terapia física de por lo menos unas 6 semanas. ¿Cuándo vamos a realizar el tratamiento quirúrgico y qué tipo de tratamiento quirúrgico? Va a depender del grado de afección y va a depender del tipo de lesiones de las cuales estemos hablando. Había comentado que las lesiones inflamatorias son las más frecuentes en el servicio de cirugía de columna ortopédica y entre ellas destaca la artritis reumatoide. Sí hay algunos pacientes con espondilitis anquilosante, pero generalmente la artritis reumatoide es la que predomina. Las alteraciones congénitas son no tan frecuentes, pero en ocasiones nos toca manejar en conjunto con otros hospitales donde manejan pacientes pediátricos algunas lesiones ortopédicas de tipo congénito, como malformaciones de Chiari, algunos pacientes con síndrome de Down, Klippel-Feil, que es una malformación frecuente en la columna cervical. Y nos toca atender también a algunos pacientes con tumores, es poco frecuente, pero encontramos pacientes con tumores ya sean metastásicos o ya sean tumores primarios. Pacientes traumáticos que ya fueron referidos con mucha puntualidad en la plática previa, y algunas otras patologías no especificadas como la pseudoartrosis, como la osteoartritis y lo que manejamos nosotros con más frecuencia, la espondilosis. La espondilosis, una patología de tipo degenerativo, y puede haber también algunas lesiones de los tejidos blandos. Bien, dependiendo de cada una de estas patologías y dependiendo del grado de afección, va a ser el tratamiento que decidamos en el ámbito conservador o en el ámbito quirúrgico. En el caso del componente de compresión del tejido neural a nivel de la columna cervical alta, tenemos diversas opciones, diversas técnicas de manejo, desde la craniectomía, la corpectomía, la odontoidectomía, la laminotomía, la laminoplastía y la laminectomía. Una técnica, 2 o más técnicas combinadas de estas son las que nos deben llevar a un grado de descompresión, y por la naturaleza del padecimiento se comprende que cada una de estas técnicas estará dirigida a un tipo en particular de pacientes. Una vez lograda la descompresión satisfactoria, debemos recurrir a unas técnicas de estabilización. En esta imagen ustedes pueden ver algunas técnicas que ya son poco usuales. El alambrado sublaminar con técnicas de Gali, con técnicas de Brock, con algunas otras técnicas que ya tienen algún tinte histórico, que sin embargo se utilizaron durante algún tiempo, hace 15, 20 años todavía las utilizamos en el servicio. Alambrado más injerto óseo. Barras y alambrado, un poquito más revolucionado que el anterior, es una opción que ya está rebasada. Y el uso de placas y alambrado. Pero a lo que recurrimos actualmente es a técnicas más modernas, con la tecnología, con el desarrollo tecnológico. Tenemos acceso a barras, a placas, a tornillos, en fin,
Una de las opciones es barra y tornillos. Los tornillos pueden ir al pedículo, a la masa lateral o a la pars articular. O podemos utilizar barras y ganchos. O placa y tornillos. Todo dependerá del tipo de padecimiento que estemos atendiendo. Cada técnica tiene un índice de fusión que puede ir desde un porcentaje bajo hasta un porcentaje alto, pues cercano al 100%, pero también tiene un tiempo para la fusión. Algunas técnicas logran fusionarse más rápido que otras, de eso habla esta diapositiva, pero en conclusión se acepta que los mejores resultados se pueden obtener con el uso de tornillos y barras en general, y los mejores resultados en tumores se ha reportado que se encuentran con alambre y barras. Y los peores resultados en cualquiera de estos casos se obtienen con el uso de alambrado o injerto óseo in situ. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos en este tipo de pacientes? Las complicaciones de los pacientes con afecciones de la columna son severas, llámese columna cervical, llámese columna torácica, columna lumbar. Sin embargo, en la zona de más alto riesgo, de mayor índice de complicaciones, es la zona cervical alta. Y van desde las complicaciones muy simples, como las infecciones, que pueden ser infecciones de sitio quirúrgico e infecciones respiratorias. Con frecuencia, los pacientes operados de columna cervical terminan en una unidad de cuidados especiales postquirúrgicos o en una terapia intensiva con una neumonía, porque es parte de la evolución en el ámbito de las complicaciones. Los pacientes son operados en una zona muy alta, muy cerca del centro respiratorio, se dificulta el proceso respiratorio y el paciente puede terminar con neumonías severas que en ocasiones generan desenlaces fatales. Lesiones durales también podemos encontrar, lesiones neurológicas, por supuesto, desde las más leves hasta lesiones tan severas como las cuadraplegias y la persistencia del dolor cervical. Hay también, como consecuencia de la cirugía, una disminución del rango del movimiento de la columna cervical. Puede haber pseudoartrosis, enfermedad del segmento adyacente y complicaciones relacionadas con los implantes y el injerto óseo, ya sea que se afloje el implante, ya sea que migre, en fin, una serie de complicaciones en este rubro. Voy a compartir algunos casos clínicos. Este primer caso es el de un masculino de 66 años que acudió al servicio de cirugía de columna ortopédica con alteraciones neurológicas, alteraciones de la sensibilidad, 1 de 2, de sensibilidad y alteraciones de la fuerza muscular. El miembro torácico, 3 de 5 en general, en miembros pélvicos, 4 de 5, que ya dificultaban las funciones de este paciente y algunas alteraciones de la coordinación. Le tomamos esta serie radiográfica, podemos observar desde la radiografía simple una desviación de la columna, es decir, una escoliosis, unas alteraciones degenerativas que son difusas a nivel de la columna cervical alta, y una vértebra que se ve aquí un poquito más alta que las normales, que en el estudio siguiente, en la tomografía, podemos ver que se trata de una vértebra en bloque, una fusión vertebral que conocemos técnicamente como síndrome de Klippel-Feil. Pero para ver el comportamiento del conducto raquídeo es más útil la utilización de la resonancia magnética. Podemos ver en esta imagen, en este corte sagital de resonancia magnética, cómo el conducto cervical se encuentra disminuido y por lo tanto hay una compresión de la médula espinal. En el corte axial de este mismo paciente vemos un reducto de médula espinal aquí en la parte más posterior, es decir, hay una compresión severa de la médula espinal a nivel cervical. Establecimos el diagnóstico de una espondiloartrosis cervical, un síndrome de Klippel-Feil y, en conclusión, una mielopatía espondilótica cervical. Le propusimos como alternativa de tratamiento una descompresión por medio de la laminectomía y una fusión cervical de C0 a C6, esto por vía posterior.
Estos son los resultados radiológicos postquirúrgicos, donde ustedes pueden ver que hay una fusión desde el occipucio hasta la sexta vértebra cervical. Este es un sistema de tornillo barra, que más bien es barra placa a nivel de la columna del occipucio. Hay una porción de la barra que está conformada por una placa y el resto es una barra que nos permite colocar tornillos tanto al occipucio como a las vértebras y hacer una fusión posterior. Son las imágenes postquirúrgicas. Esto en la proyección lateral. Y los resultados clínicos en este paciente fueron satisfactorios, fueron a la mejoría de la sensibilidad, de la fuerza muscular y de la coordinación. Este segundo caso es de un paciente pediátrico, un masculino de 12 años, que nos consultó manifestando haber iniciado en marzo del 2016 con un cuadro expresado por nistagmus, cuadraparesia y alteraciones de la coordinación. Le tomamos radiografías simples de la columna cervical, observamos una escoliosis cervical, observamos una serie de alteraciones en la estructura de la columna. En el corte coronal de la tomografía vemos una vértebra deformada, una vértebra acuñada de forma asimétrica, una invasión de la apófisis odontoides hacia el foramen magno, y en este corte de la tomografía se ve muy claramente cómo la apófisis odontoides prácticamente rebasa los límites óseos de la base del cráneo y se incrusta dentro del conducto, dentro de la cavidad craneal, e invade de manera significativa el conducto raquídeo. La resonancia magnética en este caso nos muestra aquí a nivel del bulbo raquídeo y en la parte de la columna de la médula espinal alta un incremento en la intensidad de la señal que conocemos técnicamente como mielomalacia, y esto habla de una compresión crónica que seguramente es lo que estaba dando las manifestaciones clínicas en este paciente pediátrico. Se estableció el diagnóstico de una hemivértebra a nivel de C5-C6, como pudieron ver en la imagen, una escoliosis cervical congénita y una invaginación basilar, además de una mielopatía compresiva y, por supuesto, algunas alteraciones de los pares craneales. El tratamiento propuesto fue una descompresión por medio de craneotomía y resección del arco de C1 y una fijación cervical C0 a C6. Estas son las imágenes transquirúrgicas donde podemos ver nosotros la zona de craneotomía, la descompresión por la craneotomía y la resección del arco de C1. Y en la imagen de la derecha podemos ver, aparte de la descompresión de la que ya hablamos, la ubicación de la placa barra fija al occipucio con tornillos y a 3 vértebras cervicales, de C hasta C6. Estas son las imágenes postquirúrgicas inmediatas. Podemos ver la placa, los tornillos colocados en un sitio adecuado, el paciente con una mirada horizontal, como no mirada al frente, como debe ser para permitirle un funcionamiento adecuado a la hora de la marcha. Y la evolución postoperatoria fue hacia la mejoría tanto de la fuerza muscular como de la función de las extremidades, la coordinación y la función de los pares craneales que se encontraban afectados. Es lo que traigo para compartir con ustedes. Agradezco su atención y agradezco nuevamente la oportunidad de compartir este tema. Muchas gracias.